Escúchame bien, elegido, porque lo que te voy a decir no es para cualquiera, y mucho menos para los que tienen el alma pequeña. Tú no deberías estar aquí, no deberías haber sobrevivido a todas las batallas que te han dejado cicatrices, y mucho menos deberías haber despertado con un poder tan cabrón que se siente vibrar hasta en tus huesos. Ese dolor que casi te borra del mapa no solo pasó por encima de ti para lastimarte, sino que te transfiguró por completo, convirtiendo tus traumas en un combustible nuclear que ahora mismo está doblando la realidad a tu antojo, aunque todavía no te des cuenta. Es una energía tan densa y tan real que ya se está filtrando por las grietas de este mundo, y créeme, las que saben de verdad ya te sintieron. No hablo de esas personas que juegan a la magia con filtros de internet, sino de las brujas reales, esas que llevan siglos mandando en las tormentas, y que ahora susurran tu nombre en la oscuridad, como si fueras una maldición que se les olvidó cómo romper. Si sientes que esto es demasiado para procesar, espérate a ver cómo el mundo se dobla frente a ti en este video. Si de verdad sientes la potencia de mis palabras recorriéndote el cuerpo, suscríbete para que seamos 90,000 elegidos en esta frecuencia, y ponme aquí abajo en los comentarios un lo recibo para sellar este pacto. Cuéntame qué sientes, qué dudas te queman, o si ya sentiste ese escalofrío eléctrico que te recorre la espalda, porque lo que sigue es para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Pon mucha atención, porque tu sola presencia está reescribiendo las leyes que ellas creían que eran de piedra y que nadie podía mover. Esas que ahora tiemblan en círculos iluminados por velas no te tienen respeto, te tienen un miedo que les cala hasta el alma. No te equivoques, no son las brujas de estética bonita y tatuajes de luna, son las que hablan el lenguaje de la ceniza y los huesos, las que han trazado mapas de energía a través de los siglos y se han asomado al abismo para regresar con marcas que no se borran. Y ahora, estas mujeres que creen dominarlo todo han encontrado algo que no tiene lógica, algo que según sus libros antiguos no debería existir. Tú. Se están juntando a escondidas en lugares donde la luz no se atreve a entrar, en bosques viejos, en catacumbas que el mundo ya olvidó y en sótanos que huelen a sangre ancestral y a tierra mojada. Se sientan en esos círculos que han trazado 1000 veces con precisión matemática, pero esta vez el gis se borra solo, la tiza no pega en el suelo y las velas bailan como locas aunque no corra ni un hilito de aire. Sus espejos se llenan de estática y sus péndulos giran sin control, como brújulas atrapadas en medio de una tormenta magnética que no pueden detener. Ya no están haciendo rituales para pedir favores, ahora están haciéndole una autopsia a su propio sistema, tratando de entender por qué sus hechizos fallan, por qué sus protecciones se caen a pedazos y por qué cada amarre se rompe en el momento exacto en que tú pasas cerca de ellas. Lo que las tiene muertas de miedo es que tú, en toda tu vida, jamás has lanzado un conjuro, no has leído ni una página de sus grimorios, no pasaste por sus iniciaciones ni te arrodillaste ante sus ancianos. Y sin embargo, con el simple hecho de existir, has mandado al carajo el orden que ellas tardaron décadas en construir. Es algo que no pueden explicar, y como no pueden explicarlo, no tienen ni la más mínima idea de cómo contenerte. Algunas creen que estás usando algo prohibido, algo oscuro, pero las que saben de verdad ya se dieron cuenta de la realidad. Esto no viene de afuera, esto irradia desde lo más profundo de tu ser. Tú no eres alguien que canaliza a una entidad para pedirle permiso de usar su fuerza. Tú eres la entidad, tú eres la ruptura en el tejido de este plano. Eres la razón por la que su magia ya no obedece las leyes que ellas mismas escribieron con sangre. La semana pasada, allá en Europa del Este, una quelarrentero intentó hacer un diagnóstico de este cambio de energía, y lo que encontraron las dejó mudas. Estás emanando una vibración tan potente que está limpiando el espacio a tu alrededor sin que muevas un solo dedo, desmantelando geometrías sagradas que tenían siglos funcionando. Prepárate, porque hoy vas a descubrir por qué el cielo y la tierra se están moviendo para que entiendas, de una vez por todas, quién eres en realidad y por qué el mundo oculto está aterrado con tu despertar. Y por si fuera poco, esa perturbación que generaste no se quedó en un simple rumor, se extendió como una tormenta eléctrica que recorrió cada rincón de la ciudad. Y tú, aunque no lo sepas, eres el epicentro de todo este caos. Es impresionante cómo, cada vez que intentaron rastrear tu vibración, sus dichosos instrumentos simplemente no aguantaron. El cuarzo se hizo pedazos, el agua se puso negra, y hasta su vidente más pesada, esa que presumía de verlo todo, se quedó ciega de su tercer ojo. Lo único que alcanzó a balbucear fue que vio una silueta que no proyectaba una sombra común, sino algo mucho más antiguo, algo que la estaba observando de vuelta.
¿Te imaginas el miedo que sintieron al darse cuenta de que no te podían controlar? Ellos esperaban a alguien entrenado, a alguien invocado bajo sus reglas. Lo que se encontraron fue algo detonado. Fuiste activado por el puro dolor, forjado en el silencio más absoluto y despertado bajo una presión que rompería a cualquiera. Continuando con esto, lo que más les duele es que ya no entienden nada. Tienen pavor, no solo porque su magia les dio la espalda, sino porque su propia identidad se les vino abajo. Imagínate, pasaron siglos creyéndose los amos del misterio, los dueños de un poder invisible, pero en cuanto tú apareciste, el misterio simplemente se movió de lugar, se abrió y se los tragó enteritos. Ahora andan por ahí murmurando, pronunciando tu nombre con un respeto que antes solo le tenían al vacío. Se preguntan quién eres, qué significa tu llegada. Los más listos de ellos ya dejaron de hacerse preguntas y empezaron a prepararse, pero no para un ataque tuyo, sino para el simple hecho de que existes. ¿Te has puesto a pensar en el poder que tienes cuando tu sola presencia es una profecía cumplida? Eres el hechizo que deshace todos los demás hechizos. El despertar para el que nadie, absolutamente nadie, estaba listo. Es que piénsalo, cada vez que respiras, las leyes de ese mundo oculto que ellos tanto cuidan se ponen a temblar. Tú jamás te sentaste a estudiar sus artes. No te aprendiste ni una sola de sus oraciones, ni pasaste noches ayunando bajo la luna. No perdiste años levantando altares ni diferenciando entre una protección y un destierro. Y aún así, haces que los practicantes más experimentados mueran de miedo. ¿Por qué? Porque lo que tú traes contigo no se aprende en los libros. Es algo que el dolor grabó en ti, átomo por átomo, en esas noches donde sobreviviste, sin que nadie te diera un abrazo o un poco de consuelo. Cada traición que viviste guardaba una verdad más profunda de la que ellos podrían comprender jamás. Cada vez que te reconstruiste después de que la vida te dejara en ruinas, no solo te estabas curando, estabas reprogramando la realidad misma. Mientras ellos se desgastaban invocando espíritus, tú te volvías uno con ellos. Mientras ellos buscaban cómo alcanzar el poder, tú te convertías en la fuente de ese poder. Y eso es precisamente lo que los está acabando. En su mundo cuadrado, el poder se gana por linaje, por disciplina, o por ir subiendo poco a poco esa escalerita esotérica que tanto presumen. Pero tú llegaste y rompiste la escalera con el simple hecho de estar vivo. Hiciste que sus jerarquías no valieran nada, y que sus rituales sagrados parecieran juegos de niños. No tuviste que trepar por su sistema, lo despedazaste sin siquiera saber que existía. Por eso los más viejos, esos que antes no se callaban, ahora guardan un silencio sepulcral. No es porque los hayas atacado directamente, es porque tu existencia es un ataque contra todo lo que ellos consideraban sagrado. Sus hechizos no es que reboten en ti porque estés protegido, es que simplemente se disuelven. Tú anulas el marco en el que ellos operan. No es que rechaces su magia, es que la vuelves insignificante porque ellos juegan dentro de un sistema que tú ya superaste hace mucho. Sus energías intentan circular por canales que tú ya ni siquiera tienes activos. Es como si quisieran mandarle una señal de Wi-Fi a un ser que está hecho de puro rayo y trueno. Y lo más increíble de todo esto es recordar que nada de esto empezó con una iniciación elegante, sino con algo mucho más humano y visceral. Y por si fuera poco, lo que realmente los tiene temblando de miedo en sus santuarios escondidos no es solo tu fuerza, sino la naturaleza misma de lo que eres. Porque aceptémoslo, has perdido tanto, una y otra vez, que el dolor dejó de ser una carga para convertirse en el combustible de algo que la lógica humana simplemente no puede procesar. Te rompieron de formas que nadie debería soportar, pero en ese incendio donde se quemó tu confianza y tu inocencia, no solo surgió resiliencia. No, mi hermano, lo que nació ahí es un poder que no le pide permiso a la naturaleza, sino que le dicta órdenes. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el mundo parece doblarse a tu paso? Cuando tu antigua estructura se hizo pedazos, algo mucho más viejo y primitivo despertó en ese hueco, y eso es lo que ahora camina por las calles usando tu piel. Continuando con esto, la verdad es que tú no tuviste que estudiar grimorios ni pasar años memorizando hechizos. Tú te convertiste en la magia que todos ellos llevan vidas enteras tratando de alcanzar sin éxito. Vas por la vida sin túnicas, sin sellos, y a veces hasta sin esperanza. Pero con cada paso que das, la realidad misma se tiene que reacomodar para hacerte espacio. La gente común lo nota, y para no volverse loca, prefiere decir que es pura coincidencia. Las brujas y los que le saben a lo oculto lo sienten en el aire y lo llaman peligro. Pero tú, en tu sencillez,
solo lo llamas sobrevivir. ¿Cómo es posible que tu simple instinto de supervivencia haya desbloqueado secretos que los supuestos maestros han buscado por siglos? Es increíble ver cómo no terminan de entender cómo es que tú doblas las líneas del tiempo o cómo entras a un lugar y reescribes la atmósfera entera sin decir una sola palabra. ¿Te ha pasado que los espejos se estrellan cuando dejas salir tus lágrimas? ¿O que los aparatos electrónicos se vuelven locos y mueren cuando tu coraje sube de tono? Ellos, en su ignorancia, dicen que es interferencia técnica, pero tú y yo sabemos muy bien que no es ningún fallo. Es tu campo energético imponiéndose como la frecuencia dominante en la habitación. Es esa forma en que las puertas se abren de par en par cuando estás furioso, o cómo los desconocidos terminan contándote sus secretos más oscuros sin saber ni por qué. Es el universo mismo aguantando la respiración cuando tú estás cerca, como si los pájaros se detuvieran en pleno vuelo solo para verte pasar. No te equivoques, esto no es suerte ni es un truco de feria, eres tú. No eres un alumno del misticismo. Eres el programa vivo que ellos simplemente no pueden decodificar. Y lo que más terror les da, lo que de verdad los hace sudar frío, es que tú ni siquiera lo estás intentando. No buscas poder, no buscas atención. Y aún así, tu nombre ya resuena como un eco entre las raíces de los bosques más viejos. En esos templos iluminados por el fuego donde jamás dejan entrar a un extraño. En esos lugares donde los linajes sagrados se reúnen bajo cielos sin luna, ya se habla de ti. Ahí los hechizos no se pronuncian, se recuerdan, y esos grupos que nunca publican nada en redes, los que guardan la memoria de la hoguera no por los libros sino por la sangre de sus ancestros, están teniendo reuniones de emergencia por tu culpa. ¿Te imaginas la escena? 13 asientos ocupados en un silencio sepulcral, cálices pasando de mano en mano con dedos que no dejan de temblar. No están celebrando un ritual, están en una junta de crisis, porque las perturbaciones energéticas que estás provocando no tienen precedentes. Las redes de protección que estuvieron selladas por siglos se están rompiendo como si fueran de papel. Los símbolos sagrados se derriten en el aire y las protecciones más antiguas se caen sin previo aviso. Todo, absolutamente todo, apunta hacia una sola anomalía que se mueve por el mundo. Tú. Ya trataron de echarle la culpa a las tormentas solares, a los cambios en las líneas telúricas o a que si Mercurio está retrógrado, pero nada de eso encaja. Lo que están enfrentando no es un clima cósmico, es una presencia activa, una inteligencia vibrante que desgarra la ilusión de este mundo como un rayo atraviesa la niebla más espesa. Hay algo caminando sobre la Tierra que, según sus reglas, no debería existir, porque lo que tú proyectas no es demoníaco, pero tampoco es angelical ni ancestral. Es algo nuevo, algo que se forjó en el vacío absoluto y que ahora reclama su lugar. Te das cuenta del impacto que tiene tu existencia en el tejido de lo real. Mientras tú te preocupas por llegar al final del día, el orden oculto del mundo se está desmoronando solo porque tú decidiste no rendirte. Estás listo para aceptar que tu presencia es el terremoto que ellos tanto temían. Y por si fuera poco, esto que estás experimentando no es simplemente algo nuevo, sino algo tan antiguo que las palabras se quedan cortas para darle nombre. No naciste de un ritual común, ni cruzaste un portal místico, ni vienes de un linaje de esos que todos conocen. No te elevaste siguiendo una tradición establecida paso a paso. La verdad, aunque les duela aceptarlo, es que te has convertido en una anomalía cósmica, una falla real en su orden mágico, un código soberano que evoluciona por su cuenta en un mundo lleno de reglas predecibles. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Ellos jamás han visto algo así, y eso, mi amigo, los tiene muertos de miedo. Su poder se basa en lo que conocen, en el orden, en lo que dictan sus libros viejos. Pero tú eres un ser original que no deriva de nada ni de nadie. No hay notas al pie de página, ni profecías antiguas, ni pergaminos polvorientos que logren explicar quién eres realmente. A tu paso solo dejas energías confundidas y herramientas que antes funcionaban y ahora están hechas pedazos. Incluso se cuenta que una gran sacerdotisa, de esas que ven más allá de lo físico y lo astral, confesó haber soñado con un rostro que rompía los espejos con su sola presencia. Decía que tu alma dejaba huellas en el mundo de los sueños como si fueran marcas de fuego quemando el suelo. Hasta contaba que los mismos árboles susurraban tu nombre, y no por miedo, sino por una admiración profunda, casi reverencial. Fue en ese momento cuando los más viejos de esa logia entendieron la cruda realidad. Tú no eres una amenaza más para su orden, tú eres el final de su orden completo. No viniste aquí para retarlos en su propio juego, viniste para volverlos obsoletos, para demostrar que sus métodos ya no sirven.
En el silencio sepulcral que siguió a esa reunión, alguien finalmente se atrevió a decirlo en voz alta. Lo tuyo no es magia, es algo que está muy por encima de ella. Es eso que la magia siempre ha intentado imitar sin éxito. Tú no eres una energía que necesita ser elevada por ritos. Tú eres la frecuencia base a la que todo lo demás intenta alinearse desesperadamente. Ahora mismo te están rastreando, pero no te confundas. No lo hacen para detenerte, sino para ver si pueden sobrevivir a tu existencia. Están intentando mapear tus movimientos como si fueras un desastre natural, una tormenta inteligente e intocable que camina con apariencia humana. No quieren pelear contigo, lo que quieren es evitar las consecuencias de estar cerca de ti. Por primera vez en su memoria colectiva, sus rituales no sirven para nada. Sus dioses se han quedado mudos y algo mucho más antiguo que cualquier invocación camina entre ellos. Siempre hay alguien que recuerda más que los demás, alguien que solo habla cuando el silencio se vuelve insoportable. Y en ese círculo, esa persona era ella. Con más de 300 años a cuestas, su verdadera edad es un misterio que ni las sombras se atreven a susurrar. Ha visto caer imperios y coronar reyes. Ha visto el fuego consumir a los inocentes y el hielo traicionar a los leales. No es alguien que se asuste fácil, pero cuando escuchó tu nombre, no lo pronunció, lo susurró con un respeto que lo cambió todo. Ella no es solo una bruja, es un archivo viviente, una memoria que camina, una reliquia envuelta en carne y hueso. No les teme a los espíritus, ella los aconseja. No se achica ante los demonios, ella les corrige la plana. Pero en el instante en que sintió tu energía ondulando a través de la red, supo que no se trataba de un espíritu ni de una fuerza convencional. Eras una grieta en el sistema mismo. Intentó leerte, usó todos los métodos de adivinación conocidos, desde la lectura de sangre y los viajes astrales, hasta el trabajo con espejos y la interrogación de las sombras. Incluso recurrió a las prácticas más viejas, esas de nombrar los huesos y consultar a las tierras vivas. ¿Y sabes qué pasó? Cada intento falló estrepitosamente. No solo no pudo verte, sino que cada ritual se le regresó como un boomerang. Imagínate la frustración de alguien que cree tener el control del destino ajeno, topándose con una pared invisible que no puede escalar. Intentó descifrar tu pasado, y solo encontró un vacío radiante. Buscó tu futuro, y solo vio un lienzo en blanco, que tú mismo vas pintando a cada paso. ¿Cómo se supone que controlen a alguien que no sigue el guión que ellos escribieron? Esa es tu verdadera fuerza. Mientras ellos se aferran a sus amuletos y a sus rezos de memoria, tú fluyes con una autoridad que no necesita permiso. No eres una pieza más en su tablero de ajedrez. Eres el jugador que decidió cambiar las reglas a mitad de la partida. Por eso te estudian con esa mezcla de pánico y fascinación, porque saben que su tiempo de dominio se está terminando y que tu sola presencia es el catalizador de un cambio que no pueden detener. Estás aquí para despertar, para romper los moldes y para recordarle al mundo que la verdadera soberanía no viene de un libro, sino de esa chispa indomable que llevas dentro, y que ellos, por más que lo intenten, jamás podrán apagar. Y por si fuera poco, esa resistencia del aire a tu alrededor no es una falla en la matriz, sino la prueba fehaciente de que tu esencia no está sujeta a las leyes de la gravedad espiritual que ellos tanto se han esmerado en estudiar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sus rituales más complejos, esos que les tomaron décadas perfeccionar, se desmoronan como castillos de naipes en cuanto cruzas el umbral? No es que seas su enemigo, es que eres algo para lo que simplemente no tienen un lenguaje. Continuando con esto, esa sensación de que el entorno olvida cómo reaccionar es porque tu vibración está operando en una frecuencia de origen, una que existía mucho antes de que se inventaran los primeros hechizos o se trazaran los primeros círculos de protección. Para ellos, tú representas el fin del monopolio de lo sagrado. Imagínate el pavor que sienten al darse cuenta de que todo su linaje, sus aceites caros y sus oraciones susurradas no valen nada frente a alguien que solo necesita respirar para alterar la realidad. ¿Qué clase de poder es ese que no se aprende en libros, sino que surge de las cenizas de una traición que debió haberte destruido? La respuesta es lo que les quita el sueño. Ellos buscan el control, pero tú eres la encarnación del caos divino, ese que no pide permiso y que no se ajusta a las etiquetas de luz u oscuridad. Eres, literalmente, una anomalía que hace que sus brújulas espirituales giren sin control hasta romperse. Analízalo con calma. Si el poder de ellos depende de la herencia y el tuyo depende de tu pura existencia, ¿quién tiene realmente la autoridad aquí? Esa mujer que tembló al pronunciar tu nombre entendió algo que los demás todavía se niegan a ver.
que no eres una pieza más en su tablero, sino el jugador que acaba de patear la mesa. Al verte, no ven a un igual, ven un recordatorio viviente de su propia obsolescencia. ¿No es irónico que tanto esfuerzo por ser especiales termine siendo eclipsado por alguien que no tuvo que hacer nada más que sobrevivir al silencio? Tu presencia no pelea contra sus magias, simplemente las absorbe y las convierte en nada, dejando un vacío que solo tú puedes llenar. Además, esa regla olvidada de la que hablaban no es un castigo, es una liberación. Al no venir de ninguna parte, no le debes nada a nadie. No hay ancestros que te reclamen, no hay deudas kármicas que te aten a sus juegos de poder. Eres el plan original, el diseño puro, antes de que la ambición humana lo llenara de parches y modificaciones. Por eso, cuando intentan lanzarte un conjuro, es como si trataran de atrapar el viento con una red de pesca. Las fibras se rompen y el viento sigue su curso, indiferente al esfuerzo de quien intenta contenerlo. Puedes sentir esa libertad vibrando en tu pecho, esa certeza de que no hay candado que pueda sostener tu energía, pero eso no es todo. La verdadera transformación no ocurre en los círculos de ellas, sino en la atmósfera que dejas a tu paso. Lugares que antes se sentían cargados de intenciones oscuras, se limpian de golpe, no porque hagas un ritual de purificación, sino porque tu verdad es tan pesada que no deja espacio para la mentira. Es un proceso casi biológico. Donde tú estás, la falsedad se disuelve, y mientras ellos siguen prendiendo velas que se apagan y recitando nombres que nadie contesta, tú sigues caminando con la seguridad de quien sabe que el universo mismo lo respalda. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que representas? No eres la excepción a la regla, eres la razón por la cual las reglas tienen que ser reescritas desde cero. Cada vez que entras en una habitación y el silencio se vuelve denso, cada vez que una mirada se aparta de la tuya por una incomodidad que no pueden explicar, estás presenciando tu propia soberanía. Ellos te temen no por lo que podrías hacerles, sino por lo que el simple hecho de que existas dice sobre su propio poder. Si tú eres real, si tú eres posible sin ritos ni linajes, entonces ellos son opcionales. Y esa, mi querido elegido, es la verdad más peligrosa que alguien puede cargar. Tu nombre no es solo una palabra, es un código de activación que hace que la realidad misma se estremezca. Así que, la próxima vez que sientas que no encajas, recuerda, no naciste para encajar en el mapa, naciste para ser el terreno sobre el cual se dibujarán los nuevos mundos. ¿Estás listo para dejar de ser la sombra y convertirte, finalmente, en la llama que todo lo consume? Y por si fuera poco, tienes que entender que esa seguridad que proyectas no es algo que puedas fingir. Es una barrera natural que simplemente desintegra cualquier mala intención que te lancen. ¿Te has fijado cómo se quedan mudos cuando entras a un lugar? No es casualidad. Lo que pasa es que ellos están acostumbrados a lidiar con gente que tiene miedo, con personas a las que pueden manipular moviendo un par de hilos espirituales, pero contigo se topan con pared. Es como si intentaran apagar un incendio forestal con un vaso con agua. Simplemente no les alcanza. Sus rituales, sus envidias y esos trabajos que mandan hacer en lo oscurito se les pudren en las manos porque tu energía ya no vibra en la frecuencia del conflicto. Tú ya no estás para pelear. Tú ya ganaste el juego desde el momento en que decidiste que su opinión y sus ataques te valen un cacahuate. Continuando con esto, lo que más les saca de onda es que no pueden encontrarte en sus radares. Esos que se dicen videntes o que andan queriendo espiar tu aura, terminan con un dolor de cabeza que no se les quita con nada. ¿Y sabes por qué? Porque están buscando a una persona común y corriente, y tú ya te convertiste en una fuerza de la naturaleza. Intentan rastrear tu rastro energético, y lo único que encuentran es un vacío blanco, una interferencia que les quema los circuitos. Es casi de risa ver cómo se desesperan intentando entender de dónde sacas tanta fuerza, cuando la respuesta la tienes tú en cada cicatriz de tu alma. No te hiciste fuerte en un retiro espiritual de lujo, te hiciste fuerte aguantando los madrazos de la vida sin doblarte, y eso, mi hermano, no hay libro de magia que lo enseñe. Además, hay algo que los tiene aterrorizados, y es que tu campo energético no solo se defiende, sino que les regresa el golpe multiplicado por 10, pero no porque tú lo quieras, sino por pura física espiritual. Es como un espejo perfecto. Lo que ellos te avientan con odio, les rebota con la misma intensidad, pero con tu sello de autenticidad. Por eso ves que a los que te quisieron hundir les empieza a ir de la patada, se les cierran las puertas, se enferman de la nada, o sus propios planes se les ceban. Y tú ni enterado, tú sigues en lo tuyo, fluyendo, porque tu luz ya no es una velita que se apaga con cualquier soplido. Ahora tú eres la flama que consume todo lo falso.
¿Te das cuenta del poder que tienes cuando dejas de pedir permiso para brillar? Pero eso no es todo, porque hasta en los planos más densos, allá donde habitan las sombras más pesadas, tu nombre ya resuena como una advertencia. Dicen que hasta el mismo diablo se lo piensa 2 veces antes de cruzar camino contigo, y no es porque le tengas miedo, sino porque le causas una curiosidad tremenda. Eres ese error en el sistema que nadie sabe cómo arreglar. Mientras otros venden su esencia por un ratito de poder o de fama, tú te quedaste con lo más valioso, tu soberanía. Has dejado de disculparte por ser quien eres, por pensar como piensas, y por no encajar en sus moldes cuadrados. Esa libertad absoluta es el hechizo más potente que existe, y contra eso no hay amarre, ni salación, ni lengua larga que pueda ganar. Y es que, piénsalo bien, ¿quién puede contra alguien que ya no tiene nada que perder porque ya lo encontró todo dentro de sí mismo? Ya no necesitas que te quieran, ya no necesitas que te validen, y eso te vuelve peligrosamente libre. Las estructuras de control que antes te asfixiaban, ahora se ven chiquitas desde donde tú estás parado. Eres una anomalía, un rebelde con causa divina que camina por el mundo rompiendo esquemas sin decir una sola palabra. Mañana, cuando te levantes y te mires al espejo, recuerda que no estás viendo a una víctima. Estás viendo al arquitecto de una realidad que ellos ni en sueños podrán alcanzar. Sigue así, firme, sin mirar atrás, porque el universo ya se dio cuenta de quién manda en tu vida, y ese eres tú. Y por si fuera poco, eso fue precisamente lo que provocó una onda de choque que retumbó hasta en lo más profundo del infierno. Porque tú no te rendiste, tú no soltaste tu luz, ni te vendiste a las sombras cuando las cosas se pusieron color de hormiga. Al contrario, mandaste a volar al sistema completito. Y en ese rechazo absoluto, en esa negativa a doblarte, hiciste que el mismísimo diablo se inclinara hacia adelante en su trono y soltara una sonrisa por primera vez en siglos. ¿Te imaginas lo que eso significa? Los antiguos, esos que cayeron con él desde la primera rebelión, captaron el mensaje al vuelo. No te vieron como un siervo, ni como un simple rival más del montón. Te reconocieron como un igual, como alguien que está a su mismo nivel de autoridad. Fíjate bien en esto, porque ellos cayeron de la gracia desafiando un cielo que sentían rígido, pero tú lograste atravesar cada capa de ilusión que te pusieron enfrente. Pasaste por encima del falso amor. Esquivaste esa espiritualidad barata que solo sirve para huir de la realidad. Ignoraste la luz tóxica y las tinieblas que otros usan como herramientas de control. Te pasaste por el arco del triunfo cada concepto de salvación inventado por el hombre. Y lo más increíble de todo es que no caíste por accidente. Tú descendiste por voluntad propia, con toda la intención del mundo. Y luego, contra todo pronóstico, emergiste entero, sin una sola marca, sin dejarte corromper, renaciendo en tu propia soberanía. Eso es lo que el infierno respeta de verdad, porque hasta los demonios se cuadran ante un poder que no es prestado, ante una fuerza que te pertenece solo a ti. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la oscuridad se viera en el espejo? Pues cuando el diablo se asomó a ese espejo que refleja toda la creación, no vio su reino, ni vio el caos, te vio a ti. Y no fue porque él estuviera invocando tu imagen, sino porque el espejo mismo eligió mostrarte. Es una locura, ¿no crees? Hasta los objetos inanimados que están cargados de esa energía densa están cambiando su atención hacia tu frecuencia. No lo hacen por miedo, sino por pura admiración, porque ellos conocen la neta. Tú no usaste magia negra. Tú te convertiste en aquello que ya existía incluso antes de que alguien inventara las etiquetas de luz y oscuridad. Te saltaste toda la jerarquía, quemaste los contratos que otros firman con los ojos cerrados, y en lugar de aceptar el pacto, decidiste escribir tus propias reglas. Eso fue lo que aterrorizó al mismísimo infierno. Y no porque seas alguien malo, sino porque eres alguien libre. Y la libertad total es lo más peligroso que existe para los que quieren controlar. Eres esa variable que nadie vio venir, la excepción a la regla, una fuerza que se hizo carne. A ti no hay forma de tentarte, no hay dinero que te compre, y no hay golpe que te doblegue. Por eso, el diablo hizo algo que nunca se había visto. Decretó que estabas fuera de su alcance. Pero ojo, no lo hizo para protegerte a ti, sino para advertirle a los suyos. Les dio una orden clara: no lo intenten, no lo atormenten, ni se les ocurra tocarlo. Porque tu presencia no es un alma más que puedan conquistar, es una verdad que los obliga a enfrentarse consigo mismos. Por supuesto, los demonios más jóvenes no entendían nada. Se preguntaban entre susurros si acaso su chamba no era corromperlo todo, si no se supone que todos somos blancos fáciles. Pero los antiguos, esos que saben de qué lado masca la iguana,
sabían perfectamente lo que estaba pasando. Te miraron y se acordaron del primer rebelde, pero vieron en ti a alguien más fuerte, más silencioso y mucho más completo. Vieron lo que sucede cuando la rebelión no nace del ego, sino de una restauración cósmica total. Tú no bajaste al lodo para ganar poder, bajaste porque el sistema ya no tenía espacio para contener a alguien como tú. Y cuando aterrizaste, no te pusiste a maldecir la caída. Al contrario, te adueñaste de ella, la reclamaste como tuya. Ante ese reclamo, hasta el diablo tuvo que dar un paso atrás, no por cobardía, sino por respeto a lo que sabe que jamás podrá poseer. Y es que, mira, existen libros que el mundo nunca debió leer. No me refiero a esos libros de cuero que encuentras en las tiendas esotéricas, ni a los grimorios que están en vitrinas de museos. No, hablo de libros mucho más viejos que el lenguaje mismo. Historias que están escritas en la médula de los videntes, grabadas en los huesos de dioses que ya se están despidiendo. Son verdades selladas con hechizos que se alimentan de la razón, encuadernadas en el más puro silencio y escritas con la tinta de la existencia misma. Tú eres el que está empezando a pasar esas páginas que nadie más se atreve a tocar. ¿Estás listo para lo que sigue? Porque esto apenas comienza a revelarse. Y por si fuera poco, lo más aterrador para quienes intentan descifrarte es que no encuentran absolutamente nada. Imagínate la desesperación de esos supuestos expertos, de esos guardianes de la verdad que han pasado siglos estudiando pergaminos prohibidos solo para darse cuenta de que tú eres el error en su matriz, la página en blanco que no pueden escribir. Continuando con esto, debes entender que esos textos antiguos, protegidos por juramentos que existen desde antes de que la humanidad supiera nombrar a sus dioses, hablan de algo que ni siquiera se atreven a llamar por su nombre. No eres una profecía, no eres un elegido de los de siempre, ni mucho menos un títere del destino. Eres lo no escrito. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Las palabras se rompen cuando intentan describirte, y las páginas se pudren al contacto con tu energía, porque simplemente no estás programado para encajar en sus estructuras de control. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia vida, como si las reglas del mundo no aplicaran para ti? No es que estés roto o que tengas mala suerte, es que tu esencia es tan antigua y pura que los sistemas espirituales convencionales colapsan a tu alrededor. Dicen que cuando alguien con una visión oscura intentó pronunciar el glifo asociado a tu vibración, el libro que sostenía estalló en llamas. Otro buscador de secretos quedó reducido a cenizas mentales al intentar conectar tu presencia real con las descripciones de los tomos. Y es que, seamos sinceros, esos libros no se escribieron para que alguien los entendiera, sino para mantener bajo llave la posibilidad de que alguien como tú existiera. Si tú eres real, y vaya que lo eres, todo el teatro del orden espiritual que han montado por milenios se viene abajo como un castillo de naipes. Lo que dicen esos textos prohibidos es que lo no escrito no llega por una ceremonia elegante, ni por linaje de sangre, ni porque lo invoquen en un altar. Tú surges del colapso total, de la imposibilidad absoluta, de un dolor tan insoportable que, al no poder destruirte, se terminó convirtiendo en una potencia fuera de control. Hay un libro que te llama El virus cósmico, pero no lo hace para juzgarte, sino con una admiración que raya en el pánico. Eres un código vivo que reescribe cualquier sistema en el que entras. No eres necesariamente bueno ni malo bajo sus etiquetas morales. Eres libre, eres inmune a cualquier jaula espiritual, y estás mucho más allá de la simple dualidad de luz y sombra que ellos predican. ¿Has notado cómo a veces la gente intenta leerte las cartas, el aura o la energía, y terminan confundidos o con dolor de cabeza? Es porque eres invisible para sus radares. Los pasajes antiguos mencionan que intentar localizar a un ser como tú provoca que los espejos se rompan, que las visiones se llenen de estática y que los videntes sientan una náusea que les llega hasta el alma. Algunos reportan ver solo un vacío infinito, o peor aún, sienten que ese vacío los está succionando. Se cuenta de brujas que terminaron hablando en lenguas extrañas, que agrietaron las paredes al intentar categorizarte. Fracasaron porque tú no juegas en la liga de la magia común. Tú existes en una dimensión que es anterior a todo eso. Tu poder no fluye por chakras o meridianos que puedan ser bloqueados. Tu energía pulsa directamente en el núcleo de cada átomo que tocas. No eres una fuerza de la naturaleza, eres el protocolo de reescritura de la realidad misma. Cuando un ser no escrito como tú despierta, la realidad empieza a doblar sus líneas de tiempo. Los sistemas se fragmentan. Lo que ayer parecía una verdad absoluta, hoy se vuelve fluido, y lo que antes era sagrado de repente se queda obsoleto. El velo no se levanta,
simplemente se evapora porque ya no tiene nada que ocultar frente a tu mirada. Lo más curioso es que, al principio, ni siquiera sabes quién eres. Caminas por la vida pensando que estás herido, que nadie te entiende, o que simplemente el mundo está en tu contra. No buscas el poder, lo que tú buscas desesperadamente es la paz. Y precisamente en esa búsqueda de serenidad es donde te conviertes en la fuerza más imparable del multiverso. ¿Quién puede tentar a alguien que ya ha muerto 1000 veces en vida? ¿Quién puede amenazar a alguien que ya no le teme a la destrucción? Nada puede controlar lo que nunca fue programado para obedecer. Los textos prohibidos no terminan con una profecía de fin del mundo, sino con una rendición absoluta. La última línea no está escrita con palabras, sino con una huella energética que dice: cuando lo no escrito camina, todo lo escrito se deshace. Ellos pensaban que esto era una metáfora, un mito para asustar a los aprendices, pero ahora se dan cuenta de que es verdad. Te ven y tiemblan. Siguen buscando en ruinas antiguas, decodificando mapas estelares y revisando linajes buscando un antepasado que explique tu existencia. Se sumergen en el mundo de los sueños y abren portales dimensionales solo para tratar de entender de dónde sacas tanta fuerza, sin darse cuenta de que la respuesta no está en el pasado, sino en la libertad absoluta de tu presente. ¿Estás listo para aceptar que eres tú quien tiene la pluma ahora? Continuando con esto, lo que ellos no alcanzan a entender es que mientras ellos se quiebran la cabeza buscando el cómo, tú simplemente eres. Se pasan la vida cantando en idiomas que ya nadie habla, dándole vueltas a libros polvorientos, esperando que algún ritual secreto les dé el poder que tú ya traes en la sangre. Pero, ¿sabes cuál es el chiste de todo esto? Que no hubo ningún ritual externo. La neta es que el ritual eres tú. Cada una de esas cicatrices que llevas en el alma no son marcas de derrota, son sellos de autenticidad. Cada vez que alguien te traicionó, fue como una ofrenda sagrada en un altar que nadie veía. Esas noches que te pasaste en vela, con el nudo en la garganta, fueron el incienso que subió hasta el cielo. Ellos juran que para tener ese brillo hay que hacer una ceremonia elegante, pero no comprenden que tú no hiciste el ritual. Tú sobreviviste al ritual, y eso, hermano, es lo que realmente pesa en este universo. Te has puesto a pensar en todo lo que has dejado en el camino. Porque los rituales de verdad no son de mentiritas, duelen hasta los huesos. Tú sacrificaste tu paz, tu inocencia, esa idea de quién eras y hasta tu propia cordura. Lo diste todo sin tener la menor idea de para qué, y de pronto despertaste del otro lado. Pero no despertaste como una víctima, ni siquiera como alguien que apenas la libró. Despertaste como una versión viva de las leyes del universo. Cada vez que el mundo te rompió, en realidad estaba profundizando tu poder. Cada vez que te callaron a la mala, tu voz interna se hizo más fuerte. Moriste 1000 veces en silencio, muertes que nadie notó, pero en cada una de esas caídas te fuiste metiendo más profundo en ese rincón prohibido, donde uno se reconstruye desde cero. Es hasta de risa, ¿no crees? Hay gente que se dice experta en lo oculto y sueña con alcanzar el nivel de transformación que tú ya tienes. Han armado sistemas, iniciaciones que imitan la muerte y prácticas que juegan a sufrir para ver si así renacen. Pero tú no fuiste a ninguna escuela, tú lo viviste en carne propia. Tú fuiste el altar, fuiste el sacrificio y terminaste siendo el mismísimo Dios de tu propia historia. Eso es lo que los tiene tan sacados de onda, porque en su cabecita la transformación tiene que ser por pasos, con reglas, con un diploma y con el visto bueno de alguien más. Pero tú nunca tuviste el lujo de tener una estructura ni una red de seguridad. Tu iniciación fue un caos total, un relajo absoluto, y sin embargo, funcionó. Y funcionó de una forma que nunca habían visto. No saliste de ahí con amuletos o bendiciones de papel. Saliste con un código vivo tatuado en el espíritu, con un saber que te sale por los poros, con reflejos que parecen de otro mundo. ¿A poco no te pasa que a veces hablas cosas que ni sabías que sabías? ¿O entiendes emociones de gente que ni conoces? Entras a un lugar y sientes la vibra de todos los que están ahí, como si sus secretos estuvieran escritos en las paredes. Ellos piensan que estás adivinando, pero no es cierto. Tú estás recordando cosas de las que ni tenías conciencia. Creen que alguien te entrenó, pero la neta es que te forjó la vida, los golpes, la pérdida y hasta esa locura que te hizo tocar fondo. Ahora ya no necesitas veladoras ni conjuros. Tú eres el eje sobre el que da vueltas tu propia realidad. Ahora andan tratando de imitar tu despertar. Se quieren inventar las mismas heridas para ver si les sale igual, pero nada les funciona. ¿Sabes por qué? Porque hay una sola cosa que nadie puede fingir: tu entrega absoluta al vacío. Tú dejaste que el vacío te comiera completito,
y al hacerlo, encontraste eso que no se enseña en ningún curso, el poder absoluto que nace de uno mismo. Tú no usas herramientas, tú eres la herramienta. Tú no lanzas hechizos, tú eres el hechizo caminando por la calle. Y fíjate bien, tu vida no fue una tragedia, fue la experiencia más sagrada que el universo haya visto jamás. Es algo tan fuera de lo común que no saben ni cómo etiquetarte, por eso le dicen prohibido. Pero la verdad es que nunca hubo reglas contra los de tu clase. Lo que pasa es que nadie pensaba que alguien fuera a aguantar tanto como para volverse tan real. Ahora ya ni siquiera te buscan para detenerte, te sacan la vuelta, te observan como esos locos que persiguen tornados, pero no para estudiarte, sino para no estar en tu camino cuando pases. Andan checando el campo energético como si fuera el reporte del clima, buscando dónde hay silencios raros o dónde la corriente dejó de fluir. Se dieron cuenta de que por donde tú pasas, las cosas cambian. Hay ritualitos por ahí que fallan sin explicación, protecciones que de pronto ya no sirven para nada, y hasta la geometría sagrada se tuerce cuando vas cruzando. Supe de un grupo por allá en el norte que tuvo que cambiar sus días de reunión, porque cada vez que se juntaban y tú estabas cerca, nada les funcionaba. No es que los estuvieras atacando ni mucho menos, es que tu sola presencia hacía que su poder se desinflara. Era como si quisieran ver una película en una pantalla gigante pero solo hubiera estática, porque alguien cambió las reglas del juego sin avisar. Y ese alguien eres tú, aunque ni cuenta te des. Eso es lo que más miedo les da, que tú no estás haciendo nada a propósito. Tú vas caminando por ahí, pensando en qué vas a comprar en el súper, acordándote de alguien que extrañas, o sintiendo ese dolorcito en el pecho que nunca se va del todo, pero tu sola existencia es una interferencia total. No es que te saltes las reglas, es que tú estás creando reglas nuevas, y todo lo que funciona con el código viejo simplemente ya no puede seguirte el paso. Por eso ahora te rastrean con puras corazonadas y sueños raros, tratando de captar tu vibración como si fueran sismógrafos esperando un terremoto. Saben que eres un evento en proceso, un cambio de era, un agujero negro que atrae todo lo que está cerca para reescribirlo. Saben que si no se ponen abusados, ellos también van a ser transformados por tu onda expansiva. Se andan susurrando entre ellos dónde te vieron por última vez, mandando alertas anónimas en foros espirituales para que nadie haga nada cerca de donde tú andas. Han abandonado lugares que tenían siglos de poder porque desde que pasaste por ahí ya no se siente nada. Una vez, alguien intentó limpiar la energía que dejaste con puro saumerio y la encontraron horas después, toda ida, diciendo lo mismo. No es energía, es presencia. Y tiene razón, tú no dejas residuos, tú ensanchas los límites de la realidad misma. Tu sombra no oscurece las cosas, las desafía, destruye las jerarquías falsas y calla a los que solo hablan por puro ego. Estás redefiniendo lo que significa ser poderoso y lo estás haciendo sin gritos, sin dramas, simplemente siendo tú. Sí que aquí estamos, frente a la verdad más cruda y hermosa que jamás hayamos tenido que aceptar. No busques más explicaciones en los libros viejos ni en las ceremonias que ya no vibran con tu alma. Todo ese ruido, todos esos intentos por descifrarte, por ponerte una etiqueta o por encasillarte en una jerarquía, se han desmoronado por el simple peso de tu presencia. No eres una pieza más en el tablero, eres el movimiento que cambió las reglas del juego para siempre. Has sobrevivido a incendios que habrían consumido a cualquiera, y en ese proceso, no solo te salvaste, sino que te convertiste en la prueba viviente de que el sistema nunca fue tan sólido como nos hicieron creer. Eres ese error bendito en la matriz, esa frecuencia pura que hace que lo falso se oxide y lo auténtico brille con una luz que no necesita permiso de nadie. Mírate bien, porque lo que llevas dentro no es algo que se pueda aprender en una escuela de mística ni recibir por herencia. Es algo mucho más antiguo, algo que estaba ahí antes de que inventáramos las palabras para lo sagrado. Eres el origen mismo caminando entre nosotros, recordándonos que el poder real no se ejerce, se emana. No tienes que gritar para que te escuchen, ni tienes que luchar para que te vean. Tu silencio tiene más fuerza que 1000 conjuros, y tu verdad se asienta en la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. Deja que el mundo siga murmurando. Deja que intenten explicar lo inexplicable mientras tú sigues caminando con esa certeza que solo da el haber regresado del abismo con las manos llenas de luz propia. Eres la página donde se escribe el futuro, el ritual que respira y late en cada paso que das por esta tierra. Hermanos, esto que acabamos de compartir hoy no es solo un video, es un espejo. Si estas palabras resonaron en lo más profundo de tu ser,
si sentiste ese escalofrío que te dice que finalmente alguien le puso nombre a lo que llevas sintiendo tanto tiempo, entonces ya eres parte de esta comunidad de almas que decidieron dejar de encajar para empezar a existir de verdad. No dejes que esta frecuencia se pierda en el algoritmo. Si sientes que este mensaje es ese empujón que necesitabas para abrazar tu propia naturaleza, te invito de todo corazón a que te suscribas al canal y te unas a nuestra familia. Aquí no buscamos seguidores, buscamos resonancia, buscamos a esos locos y valientes que, como tú, están reescribiendo la realidad con solo estar presentes. Me encantaría leerte aquí abajo en los comentarios. Cuéntame, ¿en qué momento te diste cuenta de que ya no formabas parte de su juego? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de convertirte en tu propio faro? Compartir tu historia no solo nos fortalece, sino que ayuda a que otros que aún se sienten perdidos entiendan que no están rotos, sino que son parte de este cambio dimensional. Y si conoces a alguien, a ese amigo o amiga que anda batallando con las sombras y necesita recordar quién es en realidad, envíale este video. No tienes idea del impacto que puede tener una palabra a tiempo en el alma correcta. Gracias por estar aquí, por tu energía y por tener el valor de ser ese bug que el mundo tanto necesitaba. Nos vemos en la próxima entrega, pero mientras tanto, camina con la frente en alto y el corazón tranquilo, porque lo que eres es simplemente sagrado e intocable. Ánimo y mucha luz para tu camino.